Buenas tardes. Hoy estamos aquí con María del Rosario Heras, que es una física investigadora. Fue una presidenta de la Real Sociedad de la Física del 2009 y fue durante 4 años la presidenta. Fue la primera representante de España en la Unión Europea y fue también la única mujer la primera y única mujer que había ahí de representantes. Luego también ha sido una pionera en investigación sobre la física y energía renovable. También tiene muchos premios y en septiembre del año pasado, en 2021, le otorgaron un nombre con un trofeo, un premio con su propio nombre, y ese premio es el Premio Nacional de Energía. Y ahora, si quieres, Muchas gracias. Muchas gracias, Mar. Buenas tardes. La verdad que para mí es un placer el poder estar esta tarde en Jerez, en el Ateneo de Jerez, en una actividad que, dada mi trayectoria, me parece que es muy buena idea, que un Ateneo como el de Jerez haya creado y tenga un club de ciencia de gente joven, club de ciencia jóvenes, que realmente son los que a mí me han motivado el venir a reunirme ayer por la tarde con ellos, con los estudiantes, y hoy intentar dar esta charla en el Ateneo sobre lo que he estado 43 años de mi vida investigando, que es sobre el uso de las energías renovables y lo que actualmente se llama eficiencia energética. Eficiencia energética que puede ser en industria, en transporte o en edificios. Pues yo realmente me he dedicado mi vida, en 36 años de mi vida, en eficiencia energética en la edificación. Eficiencia energética en la edificación, que lo que he hecho ha sido investigación, desarrollo e innovación en el centro de investigación donde yo he hecho toda mi parte de investigación importante y toda mi vida, aunque yo estuve 10 años antes dando clase en la Facultad de Físicas de la Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid, donde hice mi tesis doctoral, hice mi carrera de físicas, hice mi tesis doctoral ya sobre energía solar térmica, aplicada a tener agua caliente sanitaria y, pues, lógicamente, esa investigación en el CIEMAT, que es un centro de investigación energética, medioambiental y tecnológica, que dependemos del Ministerio de Ciencia e Innovación, y ahora mismo ya pues estoy como investigadora que se llama emérita, al haber estado ya, estar jubilada ya. En el CIEMAT lo que hacemos realmente es investigar todas las fuentes energéticas, las renovables, no renovables, el tema de fusión, el tema de energía nuclear. Realmente en el CIEMAT hacemos investigación, desarrollo e innovación, y una vez que las cosas se comprueban que existen y que se pueden hacer, se pasan a las empresas. Nosotros hacemos proyectos de investigación y los centros que tenemos en el CIEMAT estamos por toda España. Tenemos, por ejemplo, que a mí como española, como decía Mar cuando me ha hecho la presentación, muchísimas gracias, al ir a Europa representando a España en la Unión Europea en un área de conocimiento que se llamaba Solar Energy in Building, o sea, energía solar en edificios, lo que me sorprendía, por ejemplo, es que en Alemania los alemanes me preguntaban por la plataforma solar de Almería. Plataforma Solar de Almería, que es el mayor laboratorio de ensayo de energía solar concentrada del mundo. Y están en Almería, o sea, en esta comunidad autónoma andaluza, y muchos españoles no lo conocen. Bueno, pues ahí se sigue desarrollando ahora mismo en el año 20, 21 y 22, donde está la termosolar, que es utilizar energía solar térmica. Los ensayos se hacen y los experimentos se hacen en la plataforma solar de Almería y luego las empresas ya instalan su termosolar. Tenemos otro centro en Barcelona, que es un centro sociológico con el tema de las energías, el tema de cómo los
la sociedad se le puede influir para que su cultura energética sea mayor en la sociedad. Tenemos un centro en Trujillo que está dedicado a todo el tema de la digitalización y toda la parte de todos los temas de control que ahora mismo se utilizan tanto de Internet y de todo el tema de investigación científica. Y en Soria tenemos el Centro de Desarrollo de las Energías Renovables, que sobre todo se dedica a utilizar biomasa, investigación sobre biomasa, investigación sobre edificación, y la mayoría de los investigadores, que en total somos unas 1.300 personas, bueno, yo ya me pongo somón, que yo ya estoy jubilada hace un par de años, estamos en Madrid, donde se hace la mayoría de la investigación y el desarrollo. Realmente en el CIEMAT hacemos todo: investigación básica, investigación tecnológica, desarrollo tecnológico, ensayos y servicios. Servicios, por ejemplo, los compañeros que trabajan en el tema nuclear son los que hacen el apoyo y mantenimiento al centro nuclear español, en las centrales nucleares que tenemos en España, que son muy pequeñas, pero alguna tenemos. Luego los servicios en el CIEMAT, los compañeros que trabajan en el tema. Realmente yo he estado toda la vida en energías renovables. Y en el CIEMAT de energías renovables se crea el centro en 1985, lo que ahora mismo se llama la Dirección de Energías Renovables del CIEMAT, en el cual trabajamos todas las energías renovables, desde la biomasa, la energía solar fotovoltaica, la energía eólica, los biocombustibles y, lógicamente, la edificación, que es de lo que nosotros y yo creé en el centro en el año 1986, cuando España entra en la Unión Europea. Se me contrata, yo estaba en la facultad dando clase 10 años, como comentaba antes, se me contrata a mí sola, para ir representando a España a la Unión Europea y ver qué hacían los europeos sobre el tema de cómo ahorrar energía en los edificios. Y es lo que llevo 36 años intentando involucrar, intentando demostrar, intentando comprobar con datos experimentales que en España se puede ahorrar energía en los edificios. Y cuando hablo de ahorrar energía en edificios, estoy hablando del acondicionamiento térmico de los edificios. Es decir, el ahorrar en calefacción y en refrigeración en España. Realmente algo se ha avanzado en los 36 años, pero creo que todavía hay mucho que hacer. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que intentar es que el edificio te demande menos energía para que al usuario se le dé las condiciones de confort. Eso es minimizar la demanda de energía. ¿Cómo se minimiza la demanda de energía en edificios? A través de conocer el diseño arquitectónico del propio edificio. Eso es lo que también se llama arquitectura bioclimática. Es decir, tener en cuenta la arquitectura y teniendo en cuenta el clima y teniendo en cuenta el bioser humano. Y en España, por nuestras condiciones, se puede conseguir. Realmente hay mucho que hacer todavía en este aspecto. Edificios nuevos o edificios rehabilitados. Y de esto es lo que yo intentaré hablar a lo largo de esta charla de esta tarde. Lógicamente, los edificios están en ciudades. Luego ahora aquí empieza todo el tema de ciudades inteligentes, de las smart cities, que ahora mismo es donde está toda la investigación. Una vez que se ha reducido, minimizado la demanda del propio edificio, lo que hay que hacer es maximizar las instalaciones que hacen falta para ese edificio. Instalaciones solares. Instalaciones solares que tú tienes que integrar en el propio edificio, teniendo en cuenta que el edificio, según dicen los arquitectos, y yo recuerdo que soy física, no soy arquitecto, los edificios para los arquitectos es algo estético. Luego los edificios tienen que empezar por estéticos, pero energéticamente favorables. Y a la vez las instalaciones que estén integradas en el propio edificio y sean solares. Y sean no una instalación, como ahora mismo estamos acostumbrados: en tu casa tienes gas, en tu casa tienes derivados del petróleo, en tu casa tienes electricidad y punto. No, lo que se pretende es que haya distintas instalaciones, que lo que se llama hibridación de las instalaciones. O sea, que funcionen en el momento determinado. Cuando haya sol, cuando haya sol. De noche, que no hay sol, que haya otra energía renovable, que puede ser biomasa, que puede ser geotermia, que puede ser aerotermia, cantidad de energías renovables que tenemos. O sea, ¿por qué? Porque lo que debemos hacer es depender menos de los combustibles fósiles, y más ahora
con el tema y la importancia que tenemos con el tema de la guerra de Ucrania y Rusia. Es decir, lo que hacemos en el CIEMAT y lo que estoy pretendiendo en 33 años hacer es que habrá que hacer ahorro de energía en los edificios, a través de la eficiencia energética en los edificios y en las ciudades. Yo es lo que voy a intentar a lo largo de esta tarde contarles. ¿Por qué? Pues porque la energía todos sabemos que es un elemento clave. Es un elemento clave para el desarrollo sostenible, pero también es la causa de muchos problemas ambientales. De aquí, claro, como doctora en físicas, a mí me preocupa el tema de la energía, pero también me preocupa el tema mal llamado cambio climático. Y digo mal llamado cambio climático porque el cambio climático, los que hemos estudiado geofísica, el cambio climático geológico, hace falta 1 millón de años para poder hablar de cambio climático de verdad. Ahora lo que se está hablando de cambio climático actual es cómo hemos influido el ser humano en el clima, en el cambio del clima. Y realmente la situación de España ahora mismo con tantas danas, con tantas ciclogénesis explosivas, con tanto, es que algo estamos haciendo el ser humano mal y estamos influyendo en el clima. Hay valores y hay estudios y científicos lo demuestran. Pero también la energía es un motor que mueve al desarrollo. Y entonces esto es imposible hablar de desarrollo sostenible si no se tiene en cuenta cuál es el modelo energético actual y cómo habría que modificarlo y cómo habría que tenerlo en cuenta. Lo de sostenible voy a pasarlo muy rápido porque eso es algo que se creó en 1980, o sea, no estamos hablando de nada nuevo. El desarrollo sostenible lo que se pretende es que no perjudiquemos el medio ambiente y aumentar nuestra calidad de vida sin que para nuestras generaciones futuras dejemos el planeta en unas condiciones bastante desfavorables. Realmente todo esto que se creó en 1980, en el 2015 la ONU creó la Agenda 2030. La Agenda 2030 que todo el mundo habla de ello, o sea, yo llevo a esta porque nos lo dieron inicialmente, era dificilísimo que nos dieran el tema. Realmente de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ustedes pueden ver que yo he marcado 2, el 7 y el 11, que son el de, a ver, bueno, da igual. El 7 están marcados con un círculo, el 7 que es el de energía asequible y no contaminante, y el 15 que es el de ciudades. Realmente, como decía, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo que se pretende es un plan de acción a favor de, y esto a mí me gustaría que quedara claro, que la Agenda 2030, aunque ahora los políticos, hay muchos políticos que hablan del tema, realmente lo que se pretende es un plan de acción a favor de personas, ser humano, planetas y prosperidad. O sea, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible estamos hablando de un mayor desafío del momento actual, donde habrá que intentar erradicar la pobreza y, lógicamente, en España ya hace unos años que el tema de la pobreza energética es algo que ya nos suena, de que hay muchos ciudadanos que sufren, y digo sufren porque económicamente no pueden llevar a los niveles de confort a que estamos acostumbrados. Pero realmente yo creo que si la energía sola de la edificación se tuviera en cuenta, esa pobreza energética podríamos minimizarla de alguna manera también. ¿Por qué? Pues porque los que llevamos muchos años trabajando en el tema estamos convencidos, con datos, de que la energía en España podemos disminuir su utilización de energía convencional potenciando el uso de las fuentes renovables. En un par de años en España estamos utilizando las energías renovables, pero parcialmente, no todo lo que deberíamos hacer, porque lo importante es saber usar eficazmente la energía. Y aquí yo la verdad que como española me da un poco, iba a decir de vergüenza hablar, de que el ciudadano español tiene muy poca conciencia energética. Muy poca conciencia energética y hay unos ejemplos, se hicieron unas encuestas hace unos años en los cuales pues se preguntaron a un montón de personas una serie de preguntas y una de ellas era ¿en su casa cuándo se gasta más energía? La respuesta, la mayoría, más del 70%, la respuesta era en casa, en el cuarto de estar porque está la televisión encendida todo el día. Esto lo que hace pensar es qué conciencia energética se tiene. ¿Dónde se gasta más energía en una vivienda? ¿En la cocina?
Lo lógico, ¿no? Pues no, donde más energía se gasta una vivienda es en el acondicionamiento térmico, es en calefacción y en refrigeración. O sea, hasta ahí la sociedad española no tiene conciencia suficiente energéticamente para poder saber que este tema es cada vez más necesario y más urgente, y más en la situación que estamos. ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, pues en España, lógicamente, como esto, yo lo comentaba y lo comento con los alumnos, España, al ser miembro de la Unión Europea lo que hace es que dicta unas directivas europeas. Cuando se dicta una directiva europea, todos los países hemos estado en los borradores, hemos hecho modificaciones, pero cuando ya se aprueba una directiva, cada país tiene que transponer sus normas nacionales a esa directiva. Bien, pues hace unos años la Unión Europea pidió a cada país que hiciera un plan estratégico sobre energía y clima. ¿Por qué? Porque la energía depende del clima. Si queremos utilizar energías renovables, el clima es algo muy importante. Bien, pues ven ustedes en esta gráfica lo que es la media en la Unión Europea, que es del orden de un 50%, lo que dependen de las energías convencionales, y España dependemos más de un 70%. Esto decimos, bueno, pero esto son datos de 2018. Sí, pues en 2018 es verdad. Pero yo he mirado en la estadística y en el año 2021, en febrero de 2021, en España dependíamos un 74% del petróleo y del gas. Es decir, en España la energía que tenemos, y dado nuestro clima, y más en la comunidad autónoma que estoy ahora mismo en Jerez, tenemos un montón de energía solar que debemos implementar en nuestras edificaciones y poder utilizarlas en nuestros edificios. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo hay medios de comunicación, hay informaciones en las cuales y yo lo he tenido que, iba a decir, que sufrir directamente cuando se intenta hablar de que energía nuclear sí, energía nuclear no. En España, en el año 1982, los políticos se decidió que energía nuclear no. Actualmente, yo personalmente, trabajando en ahorro de energía en edificios, lo único que yo intentaré y pretenderé, intento movilizar a la gente joven, a las generaciones más jóvenes, que son las que unos años van a llevar este tema adelante, es potenciar en España un autoabastecimiento energético. Autoabastecimiento energético con lo que tenemos. Con lo que tenemos. No tenemos petróleo, no tenemos gas. Sí, tenemos petróleo y gas porque viene de fuera. El gas, pues de Argel, de Rusia, de Marruecos, de cualquier sitio. El petróleo, lo mismo en España, no tenemos. Luego, el autoabastecimiento energético no es el luchar. Y yo le digo, yo he tenido les comento que les he tenido que tener muchas reuniones y claro, es que tú eres de renovables, tú eres de los verdes y no eres antinuclear, no. Yo no soy anti nada. Lo que sí soy un pro autoabastecimiento español. ¿Cómo se mejora esta situación energética? Pues con un plan de ahorro energético. Un plan de ahorro energético de verdad y que todos los usuarios nos pongamos a ello y dejemos de depender de la energía convencional. Pero hay un tema, por ejemplo, como yo cuando intento hablar así en general, me quiero dedicar mucho más a la parte doméstica, a los que todos usamos nuestro edificio, porque lógicamente los edificios domésticos, que pensamos que no, pero estamos usando edificios siempre, yo lo separo el edificio doméstico al edificio terciario. El edificio terciario es el de trabajo, que usamos en nuestras otras partes de vida. Pues mirando en el edificio doméstico, hay un tema que ahora mismo en España estamos teniendo y es la energía que tiramos. A ver, yo soy zamorana y soy castellana bastante, iba a decir, hay veces que me preguntas, es que no riñes, cuando das una conferencia no riñen. No, es que yo soy así, de espontánea y así. Entonces, hay un tema que digo, a mí personalmente, y la gente joven, podéis tenerlo en cuenta claramente, es la cantidad de energía en España que se tira, que se derrocha en los stand-by. Los stand-by son los puntitos rojos del ordenador, el cargador del móvil, el no sé qué. Y al final, realmente en esta tabla, estoy hablando de la tartita de la derecha, en stand-by se gasta tanta energía en promedio
como la energía que producen las centrales nucleares españolas, que son pequeñitas, porque tenemos centrales nucleares que son pequeñas. Es decir, estamos tirando energía sin saber. Claro, cuando esto se lo cuentas a mucha gente, dice, pero es que lo que se tira en mi casa por dejar un puntito rojo, por dejar el enchufe del móvil, el enchufe del ordenador, el no sé qué, es que eso es, y como se dice en España, el chocolate del loro. Y yo digo, sí, pues debemos tener un loro muy obeso, porque tiramos mucha energía. ¿Por qué? La energía, claro, digo, el stand-by. Pero si miramos la tarta de la izquierda, donde más energía se gasta en España es en calefacción. En calefacción, luego en agua caliente sanitaria, luego en los electrodomésticos, en la cocina, y algo empieza ya a aparecer en España los aires acondicionados. O sea, en España ahora mismo esto es el derroche energético, el consumo energético, que hay que intentar resumir. Porque, ¿qué es eficiencia energética? Pues eficiencia energética es la adecuada administración de la energía y su consecuencia. ¿Dónde? ¿Dónde se usa energía? ¿Y dónde se usa energía? Nos voy a preguntar a los jóvenes que estáis aquí, del Club de Ciencia. Pero la energía, ¿dónde se gasta? En el transporte, en la industria y en el edificio. Entonces, lógicamente, por mi área de conocimiento, yo me dedico a la edificación. Entonces, en edificación, el tema es tener más confort o bienestar, que es la traducción a castellano del confort, con menos consumo. Eso es la eficiencia energética. Es decir, es usar la energía que realmente se necesita, pero no desperdiciarla, ni tirarla. O sea, es que tenemos poca energía porque nos viene de fuera, que nos la estamos pagando y últimamente bastante alto el precio, y la estamos derrochando por los conocimientos energéticos. Luego, las energías renovables y la eficiencia energética son básicas para un consumo energético sostenible y eficiente y para un nuevo modelo de desarrollo. ¿De dónde proceden las energías renovables? Del sol. Todas proceden del sol. Todas. Más o menos directa o indirectamente. Entonces, energías, lógicamente, nos voy a dar una clase de física. No es momento de que yo, como profesora de física, de una clase de física, pero sí me gusta recordar cuáles son los tipos de energías renovables. Son la hidráulica, y en España realmente tenemos unas cuantas centrales, centrales hidráulicas, que nos dan energía, la solar, térmica, que es por captadores solares para agua caliente sanitaria, o termosolar, que es utilizar la energía solar concentrada para producir resultados térmicos, o la fotovoltaica. Pero también es la energía del viento o energía eólica. También es la biomasa, que puede ser sólida o puede ser lo que ahora están haciendo los biocombustibles, mezclarlos con los combustibles para que puedan utilizarse en el transporte. La geotermia que es intentar utilizar la tierra como intercambio de calor. Porque la geotermia, desde el punto de vista de alta, es intentar sacar el calor del fondo de la tierra, y en España tenemos muy pocos casos de esos. Alguno en las Islas Canarias, en Lanzarote, tenemos algo de agua caliente en las termas de Orense o en la parte de los Pirineos, pero eso sería geotermia alta. Y baja es utilizar la tierra como intercambio de calor. O la aerotermia, que es intentar mover aire, por eso es aero de aire, y termia de calor. Y la maremotriz, que se está haciendo bastante investigación todavía en maremotriz en España, se está haciendo algo en el Cantábrico, pero aún no está en investigación. ¿Pero cuáles son las convencionales? Las convencionales, ahora mismo están muy de moda, el gas natural, que es un combustible más limpio que el carbón o que el petróleo, pero también es contaminante. O los derivados del petróleo, que es el diésel, la gasolina, el propano, que son muy contaminantes, o el carbón. Y en España tenemos carbón. Lo que pasa es que es contaminante, entonces las minas se están cerrando, las minas españolas de carbón. O la energía eléctrica. Y la energía eléctrica es la energía más limpia e insustituible en muchos electrodomésticos, en muchas necesidades de los edificios. Pero al ser un recurso muy noble, cuesta mucho producirlo. Entonces, si se puede utilizar otra energía que no sea electricidad, habrá que utilizarla. Y ahora, sin embargo, estamos cambiándonos completamente a utilizar electricidad para todo, con lo que cuesta. Con lo que cuesta producir la electricidad. Es imprescindible, pero habrá que intentar.
Y entonces, ¿pero qué es la energía? Esto ayer se lo contaba a los alumnos. Pues la energía, y los físicos de esto sabemos algo, la energía es capacidad de realizar, de un sistema en realizar un trabajo o de cambiar la temperatura. Cambiar la temperatura de otro sistema. Luego vamos a ver qué podemos hacer. Cuando alguien, y esto me encanta porque hay muchas veces que he puesto de transparencia y las personas se quedan. En física sabemos que hay una ley, una norma, ley fundamental que se dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Luego entonces, sí, me miráis los alumnos, los estudiantes me miráis, es verdad. Eso es una norma que tenemos en física, vamos, es una ley fundamental de la física. ¿Verdad que sí, físicos? Que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces consumimos energía. ¿Sí o no? No. La energía no se consume. Entonces, ¿por qué pagamos a las centrales eléctricas y las comercializadoras que están todo el día últimamente dándonos la lata de cambiar de una empresa a otra y tal? Muy sencillo, por degradar la energía. ¿Por degradar la energía? ¿En qué? Pues ¿en qué calidad? Pues en electricidad o térmica. Y en térmica, últimamente, pues hay todavía mucho que hacer, que es lo que nosotros intentamos hacer. Pero es que da la casualidad de que el sol tiene energía. El sol tiene una energía que nos llega a nosotros. Y eso, la energía que nos llega al sol últimamente, y digo de hace unos años para acá, pues parece ser que el sol solo vale para producir electricidad por aplicaciones fotovoltaicas. Y yo que he trabajado toda la vida en energía solar térmica, ha sido mi investigación, desarrollo e innovación desde el año 76 que empecé a investigar, digo, ¿qué pasa? ¿Y no vale para calentar agua? Pues sí, pero no se utiliza. ¿Y qué pasa en el edificio? Es que no nos da el sol en las paredes de los edificios. Entonces, si nos da el sol, habrá que ver cuándo tenemos el sol, en qué orientación tenemos el sol. Y en España tenemos la orientación del sol, sale por el este, está en el sur, la mayoría del día se pone por el oeste, en el norte no tenemos sol. Pero a la vez, por nuestra latitud, el sol en invierno viene con una inclinación más baja y en verano con una inclinación más alta. Luego todo eso habrá que verlo en el edificio para intentar ahorrar energía en el edificio, que es lo que se llama energía solar pasiva. Pasiva porque no se mueve nada. Es el edificio, se construye, se pone y ya está. O arquitectura bioclimática. Entonces, la arquitectura bioclimática, su base es la arquitectura popular. Y entonces, si tú hablas un poco de edificación en cuanto a arquitectura popular, yo creo que la parte de Andalucía, la arquitectura popular de toda la vida, es completamente distinta a la arquitectura popular de Galicia. ¿Por qué? Porque el clima es distinto y la construcción es distinta. Pues ahora mismo, por la arquitectura moderna actual, todo es lo mismo. Luego, lógicamente, ahí hay mucho que hacer todavía en ese aspecto. Entonces, claro, consumo de energía en acondicionamiento, en iluminación y otros usos. ¿Dónde se puede disminuir? Sobre todo en acondicionamiento, que se llama técnicas naturales de acondicionamiento. Técnicas naturales de acondicionamiento, pero ¿qué pasa en el clima mediterráneo? ¿Qué pasa en nuestro clima? Y aquí, como decía ayer cuando me reunía con los jóvenes, cuando se habla de clima mediterráneo en la Unión Europea, Galicia es clima mediterráneo. Para España, clima mediterráneo es la cuenca del Mediterráneo. Portugal es clima mediterráneo. ¿Y qué ocurre? Pues cuando íbamos a Europa, los sureños, que nos decían los mediterráneos, que éramos Portugal, España, Grecia, el sur de Francia, Italia, trazando una línea recta por los Pirineos, todo lo que queda para abajo. Entonces, claro, nos decían la diferencia del clima del norte de Europa con el sur de Europa. Y entonces ya está archivado que eso se llama arquitectura de la complejidad. ¿Por qué? Es mucho más difícil diseñar bien energéticamente en España que en Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque en España tenemos época de verano, que podemos tener 45 grados, aunque por la noche podamos tener 8 o 10, depende de la zona. O sea, tenemos unos saltos térmicos día-noche muy grandes y el edificio, como usuario, me tiene que propiciar las condiciones en verano o en invierno, aunque las condiciones de clima sean distintas. Por eso los arquitectos tienen mucho que hacer si quieren diseñar bien. Y el usuario tiene también algo que hacer si quiere usar su edificio bien. Entonces, ante esto, yo esta transparencia cuando la cuento, siempre la traspaso a cuando tú te quieres hacer
un vestido, pues vas a que te tome unas medidas, el sastre o la modista o el modisto te toma tus medidas. Y después de eso tú eliges si lo que quieres es seda, o sea, la tela, el color, no sé qué, o sea, las formas que te lo adapten a ti. Pues esto traspasado a energía solar y edificación es lo mismo. ¿Dónde tengo mi edificio? ¿Qué clima tengo mi edificio? Y cuando se habla de clima, se está hablando de temperatura, radiación solar, humedad relativa, velocidad y dirección de viento. O sea, los 5 parámetros meteorológicos. Ese es el clima, donde la radiación solar es una importante. No solo la temperatura, no solo la humedad, no solo la dirección de velocidad de viento, son las 5. Y después, el arquitecto, por sus modas, diseña el edificio de tal manera que las modas y los modos arquitectónicos diseñan lo que se llama la piel del edificio, es decir, la fachada exterior del edificio, lo que separa el interior del exterior. Luego ya, bueno, por dentro ya puede hacer lo que quiera, pero al menos los materiales de la piel del edificio. Y eso, en España, estamos hablando de ahorrar de más del 50 al 60% para el acondicionamiento térmico. Y después la diferencia es decir, la instalación, pues para agua caliente sanitaria, captadores solares. Captadores solares, que son unas cajas negras, yo las trato con cierto cariño porque fue mi tesis doctoral, pero bueno, la caja negra que entra el agua fría, por el sol se calienta y sale agua caliente. Bueno, pues ya después de unos cuantos años, debido a todas estas directivas europeas, en España existe el Código Técnico de la Edificación, en el cual ya te obligan a que en función de dónde sea el edificio, el agua caliente sanitaria para los nuevos edificios, por ejemplo, en la zona de Andalucía es más del 60-65% de agua caliente solar, en la zona de Galicia y de Asturias es el 35%. ¿Por qué? Porque el clima es distinto. Esos han sido unos cálculos con unos parámetros, con unos estudios científicos que se han hecho parte de mi grupo de investigación en el CIEMAT, que luego ya se pasó lógicamente al Ministerio, al Código Técnico. Entonces, claro, después, si el edificio ya me ha reducido su demanda un 50 o un 60%, el agua caliente sanitaria se lo pongo solar. Bien, pues ahora mismo ya es obligatorio para nueva edificación el agua caliente solar. Lo que estamos investigando es que ese agua caliente en verano nos dé aire acondicionado, lo que se llama frío solar. Cuando tú hablas en España de frío solar, dicen, ¿qué dices? ¿Que el sol enfría? Sí. El sol, eso es lo que se está... Estamos en investigación, desarrollo e innovación. Hay edificios, que luego contaré si me da tiempo, donde esto ya se ha llevado adelante y se ha comprobado que en España se puede conseguir aire acondicionado con frío solar. Y la parte de electricidad necesaria, que sea por fotovoltaica, claro, sí. Por fotovoltaica, que lógicamente es otro tipo de equipos, es unos equipos donde son unas células solares de tal manera que el sol cuando llega son unos semiconductores, que lo que hacen esos semiconductores producen energía eléctrica. No es, pues cuando dicen, es que en ese edificio han puesto unos chismes solares, y yo pregunto, pero chismes solares, unas cajas negras. No es la misma caja negra, la de captador solar térmico para agua caliente, que la de fotovoltaica. Eso, lo menos hay que tener en cuenta que esa tecnología es así. Luego, toda esa eficiencia energética de edificación, repito, es disminuir el consumo y luego reducir el consumo, que no es lo mismo en castellano tampoco. O sea, disminuir lo que el edificio te demanda en edificio nuevo o en rehabilitado. En las últimas, en unas encuestas últimas que se han hecho, a lo mejor lo han oído ustedes, en España tenemos más del 70% de nuestras viviendas con ruina energética. A mí la palabra ruina me parece muy fuerte en castellano, pero realmente significa que más del 70% de nuestros edificios, que muchos son antes del Código Técnico de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación se aprobó en España en el 2006 y las viviendas son de años anteriores, quiere decir ruina energética porque necesitan mucha más energía para su acondicionamiento térmico de lo que debiera ser, luego hay que rehabilitar. Ahora mismo sí es cierto que el tema de rehabilitación energética, todas las comunidades autónomas, incluido yo he visto, mirando documentación al venir a Andalucía, que la comunidad andaluza también tiene subvenciones y apoyos para rehabilitar energéticamente los edificios.
Rehabilitar energéticamente los edificios, que lógicamente el que lo debe pedir es el usuario y el técnico que le va a hacer la rehabilitación sepa de lo que estamos hablando. O sea, eso ahora mismo es trabajar en el diseño adecuado, rehabilitando lo que tienes. Y eso ahora mismo ya estamos en la época de la digitalización y en la época informática donde se puede hacer, es decir, el edificio que yo tengo es tal, yo en mi ordenador, con los programas de ordenadores que ya existen, puedo modificarlo hasta de tal manera que energéticamente también se puede hacer, porque hay, repito, programas de ordenador que me dicen energéticamente las modificaciones que yo estoy haciendo en el diseño me está produciendo esto o lo otro energéticamente de ahorro. Esto en Europa se hace mucho. En España, repito, ahora mismo se está haciendo. Yo para eso soy un poco más exigente, creo que se podía hacer más, pero al menos las comunidades autónomas, repito, están ahora mismo con fondos europeos transferidos a las comunidades autónomas sacando bastantes subvenciones para disminuir el consumo. Y a la vez, ya que disminuyes el consumo, oye, reduce el consumo con energías renovables. De tal manera que en España se pueden obtener edificios de energía cero o casi cero. Y cuando se habla de un edificio de energía cero, es energía cero convencional. Y aquí hay un tema que ahora mismo, a poco que pensemos, los edificios hasta ahora únicamente era, tú ponías tu caldera de gas, tu caldera de petróleo, lo que hacía era el edificio consumía. No, pues ahora lo que es el edificio es produce y consume. Es decir, produce. Hasta ahora lo que se está produciendo más es energía eléctrica, pero el autoconsumo, que también hay subvenciones para el tema de autoconsumo fotovoltaico. Entonces el edificio produce y consume. Si tú no consumes todo lo que has producido, lo metes a red. Y entonces eso que tú estás metiendo a red, de alguna manera las empresas ahí ya te están haciendo contratos de esa energía que tú estás metiendo a red, te la están pagando de una manera, y la que tú estás consumiendo en las horas de noche, que no hay, porque estamos hablando de producir energía eléctrica cuando hay sol, en las horas de noche, tú lo que consumes, tienes dos contadores, uno el que tú pagas cuando consumes y otro el que tú metes, que has producido tú por tu fotovoltaica cuando no lo usas, porque usas X voltios, digo X vatios, y estás produciendo más vatios, pues esa diferencia te la están pagando. O sea, estamos hablando del edificio productor, consumidor de energía. Esto en España es relativamente novedoso. Yo espero que haya bastante más de este tema. Y todo esto, ¿por qué estamos hablando? Pues estos son unos datos de la Agencia Estatal de Meteorología con unos cambios que hicieron, esto lo ha hecho gente de mi grupo hace muchos años, es decir, ¿cuáles son las necesidades de calefacción según la temperatura, las temperaturas que hay en España? Y como podéis ver, está claro, las necesidades de calefacción de grados día en base 18 grados. Y aquí voy a hacer un inciso. Cuando hablamos de temperatura de confort, estamos hablando de temperatura de confort, lo normalizado es que en invierno, en un edificio, la temperatura de confort o de bienestar esté entre 20 y 22 grados. 20 y 22. En verano, la temperatura de confort debe ser de 24 a 26. Yo de esto hablaré más. Pero aquí los cálculos que se hacen son de 18. Y alguien dice, hombre, tú estás diciendo de 20 a 22 porque los cálculos que se hacen de grados día son 18. Pues miren ustedes, porque al poco que el edificio se use, todos, y esto cuando yo hablo con muchos alumnos jóvenes se quedan muy asustados, todos los seres humanos por nuestra temperatura, que son 37 grados centígrados, es decir, 300 grados Kelvin, radiamos. Y esa es la experiencia que tenemos todos los profesores y todos los alumnos. Cuando tú entras en clase y al cabo del tiempo la temperatura ha subido. Todos radiamos como una bombilla, como mínimo de 60 vatios. Es el ejemplo. Yo sé que hay muchos alumnos que se quedan y dicen, ¿qué dices? ¿Qué estás diciendo? Sí, radiamos. Luego los cálculos se suelen hacer siempre con 18 grados, por el edificio vacío. Bueno, pero se ve en qué zonas donde hay que potenciar las necesidades de calefacción, pero también como en las zonas donde se hay potenciar necesidades de refrigeración. Estoy hablando de potenciar necesidades de no hacer lo que normalmente se hace, y esto todos tenemos la experiencia, sobre todo de viviendas en la zona de las playas, que se construyen en base al verano. ¿Y qué pasa? ¿En invierno esa vivienda no se usa? O en la zona de Castilla, que se construye pensando en el invierno.
Y en el verano es que no. O sea, vuelvo a decir que lo que se pretende es arquitectura de complejidad, que el edificio a mí como usuario me tiene que dar confort en verano y en invierno y gastar poco de energía, aunque hay que tener en cuenta en qué estamos. Bueno, todo esto ya está conseguido en el código técnico de la edificación. Y esta siempre la pongo un poco como española, me da mucha rabia cuando me la ponía en Europa, pero yo la pongo. O sea, vean ustedes que energía solar térmica en España, y vean la cantidad de vatios hora metro cuadrado que tenemos en España, y comparen ustedes lo de Suecia. Bueno, pues en Suecia todavía ahora tienen más captadores solares térmicos para agua caliente sanitaria que tenemos en España. O sea, no tienen sol y tienen más utilización de la energía solar térmica que en España, que tenemos más sol. O sea, esto es algo que creo que como sociedad no lo debíamos plantear de vez en cuando, eso que decimos siempre que lo del norte de Europa es mucho mejor que lo nuestro. Pues en eso pues, poco hemos aprendido. Entonces, la energía solar térmica, que es la que yo llevo 43 años trabajando en el tema, algo de caso sí me ha hecho, pero menos lo que debiera, estamos hablando de lo que se llama energía solar térmica a baja temperatura. Y cuando se habla de baja temperatura, es que hablamos que lo que calentamos es agua. Y como todos sabemos, el agua a 100 grados se evapora. Luego, energía, si es agua, lo que trabajamos tiene que ser como máximo de 0 a 100 grados, no más. Agua. Y eso es lo que se llama baja temperatura o captadores solares. Pero también se llama energía solar térmica de baja temperatura en la edificación, arquitectura. O energía solar pasiva, que también se llama. O sea, energía solar térmica, captadores solares, energía solar pasiva, edificación. Edificación, reducir la demanda que yo les decía ya hace un tiempo. ¿Por qué? Y esto yo reconozco que a los arquitectos y a los ingenieros les sorprende mucho y les ha sorprendido cada vez que yo hablo con ellos y se lo cuento. El edificio es una máquina térmica. El edificio, una máquina que tú le das calor. Luego, el edificio lo que tiene que hacer es captar, almacenar y ceder la radiación solar que le llega. ¿Que le llega cuándo? En invierno, que lo que necesito es que eso me lo meta al edificio para que yo, como usuario, gaste menos. Pero en verano, lo que hay que intentar es que este edificio, si gasta, cede y almacena, al menos que lo haga de la mejor manera posible y que a mí, como usuario, no me lo dé. O sea, evitemos de alguna manera esto. Todo esto, los físicos, pues hay leyes, son los fenómenos de calor, que es conducción, convección y radiación. Conducción, una cosa caliente y otra fría, las pongo juntas, pues se conduce el calor. Convección, yo tengo algo caliente, paso aire y ya está. O radiación, todo cuerpo radia en función de su temperatura. Perfecto. Lo malo es cuando yo quiero enfriar, que es lo que a los físicos, los procesos físicos son algo más complicados, que son transferencia de masa por calor latente o por convección. O sea, eso es algo más complicado, pero se puede conseguir y se hace y existe. O sea, el edificio es una máquina térmica. Aparte de que es algo estético y que los arquitectos y los estudiantes que queréis estudiar arquitectura es algo estético, pero es una máquina térmica. No hay que olvidarlo, porque, repito, se capta, almacena y cede. Luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Y alguien, pues bueno, si yo lo que quiero es para calefacción, pues lo que tengo que hacer es que ganar la máxima energía. ¿Cuándo? Cuando tengo sol. Cuando no tengo sol por la noche, pues intentar que por la noche perder lo máximo posible. ¿Perder lo máximo posible? ¿Cómo? Cerrando las ventanas, cerrando las persianas, poniendo unos... En Europa, por ejemplo, cuando yo empecé a ir a Europa, en Europa las ventanas ya no tenían 2 cristales, tenían 3. En España todavía teníamos 1, en el año 86. Ahora ya es normal tener 2. 2, y los cristales te dejan pasar el calor en ambos sentidos. Por la noche, que tienes calor dentro, también te lo dejan por fuera. O sea, o cierras, y en España era tradicional las contraventanas. Ya no hay contraventanas. Pero a menos cerrar las persianas, porque a menos evitas que el calor se te vaya. Las persianas exteriores. Eso en calefacción. En refrigeración, evitar que te entre el sol. Hombre, en Andalucía toda la santa vida de los toldos, de las vegetaciones, de la arquitectura popular, los patios, todos esos temas que en la arquitectura popular se han hecho, últimamente en la arquitectura, iba a decir moderna, actual, se olvida. Y luego buscar sumideros.
Buscar sumidero, la palabra sumidero en castellano es muy fea, pero es que es así la realidad. Es decir, yo tengo el calor dentro, ¿dónde lo echo? Entonces, ¿dónde lo echo? Pues claro, al aire, al cielo. O sea, es lo normal. Vamos a ver, lo normal. Lo normal si quieres utilizar tu edificio bien. Lo que no es normal es decir, pues como hace calor pongo el aire acondicionado. Y si puedo a 18 grados, en vez de 24 a 25. Y cada grado que bajas menos, pagas un 5% más de energía convencional. O sea, estás tirando energía. O sea, estas son las técnicas naturales. Calefacción, ganar y perder poco. Refrigeración, evitar que te entre. Y aquí evitar que te entre, pues es lo que yo ayer comentaba. Como hemos aprendido mucho en Norte Europa no hay cortinas. En España había persianas, toldos exteriores para que no te entre el sol. Si tú pones una cortina interior en pleno verano, ya te entra el sol. Entre tu cristal y tu ventana, entre tu cristal y tu cortina, ya tienes la energía solar. Tienes que ponerlo fuera para que no te entre. O sea, estas cosas que en España ahora mismo, pues hay veces que te encuentras con personas que te dicen, que estás contando qué cosas más raras. No, eso es sentido común. Entonces, la transmisión de energía solar puede ser por luz y onda, ayer en física alguien hablaba de las ondas, o por luz y partícula, que es la energía solar fotovoltaica. Pero esto es lo normal, que ahora exige el código técnico, un captador solar con un depósito donde tú ese agua caliente lo utilizas en tu ducha, lo utilizas también, que ahora se está utilizando bastante, en suelo radiante. Suelo radiante es decir, calefacción por agua caliente por suelo. Y aquí también, yo a veces cuando hablo de esto, ya no sé si estoy hablando de física o de sanidad, lo que hay que intentar es que el suelo radiante, la temperatura del suelo, no sea más de 18 grados. Porque por encima andamos el ser humano, que tenemos sangre y nuestra circulación de retorno, si la temperatura abajo es muy alta, los pies se nos inflaman y tenemos un problema. O sea, hay que intentar que el suelo, pues no, es que si has dicho 20 o 22 grados, sí, 20 o 22 grados es una temperatura de 1,5 metros a la altura, que es donde estás más o menos cómoda, no en el suelo. Porque yo decía hace un rato medio en broma, y en física lo decimos muchas veces medio en broma, es que el calor es tan tonto que cuando se calienta se va para arriba. El aire caliente va para arriba. Es tan tonto que se va para arriba. No, hombre, hay unas explicaciones físicas de aquello de cambio de densidad, por lo cual el aire caliente va para arriba, no porque sea así de tonto. Lo digo medio en broma. Bien, pues este agua caliente de captadores solares es la combinación con unas máquinas de absorción, que es la que produce el frío. Estas máquinas de absorción, los aires acondicionados convencionales que tenemos, que en el fondo lo que hacemos es enchufarlo a la luz eléctrica, es una máquina de absorción, pues en vez de que esté enchufada a la luz eléctrica, que esa energía térmica que le da la luz eléctrica y calienta el aparato de aire acondicionado, sea un agua caliente solar del agua caliente que en invierno me vale para calefacción y en verano me vale para aire caliente, para frío solar. Eso es lo que ahora mismo en España, en Portugal, en Grecia, se está trabajando sobre frío solar. Alguna experiencia tenemos. Bueno, esto es una central fotovoltaica, de la cual, por cierto, que ayer viniendo de Madrid he visto bastantes centrales fotovoltaicas, o esta que es una central fotovoltaica puesto en un edificio estético. O sea, no puesto de cualquier manera, porque los arquitectos muchas veces, cuando yo empecé a venir de Europa, decía esto, energía solar, edificios, me decían, ¿ya nos vas a llenar el techo de cajas negras? Y yo decía, no, yo no os voy a llenar el techo de cajas negras. Las cajas negras las pondréis vosotros donde creáis que estéticamente se deben poner, aunque los ingenieros digan que hay que ponerlas de cualquier manera. Esto es un edificio, una vivienda, donde tiene un tejado fotovoltaica que produce energía eléctrica. Parte de tejado fotovoltaica y otros que parte también tienen térmica, o sea, para agua caliente sanitaria. Bien, pues todo esto en los edificios ahora, están las últimas investigaciones que estamos hace unos cuantos años, es en los PET. Cuando te dices un PET, ¿qué es esto? Pues es un distrito de energía positiva. Es decir, un distrito de aquel que dice entrada de energía cero. ¿Por qué? Porque la están produciendo los propios edificios. Entonces eso ya hay en España, hay lo que se llaman comunidades energéticas. Es decir, zonas, urbanizaciones, barrios, donde se ponen de acuerdo todos los usuarios. Entonces, en poner
energía solar térmica, energía solar fotovoltaica o biomasa y distribuirla dentro de la comunidad energética. Eso energéticamente es, iba a decir, distinto, iba a decir más barato, no lo sé, porque ahora como están los combustibles tan caros no se sabe, será mucho más barato, pero para ahí es los ciudadanos los que de alguna manera tienen que pedirlo. Esto, repito, ahora mismo ya hay en España algunas comunidades energéticas que son distintas viviendas. Por ejemplo, un ejemplo, en Soria hay 6.000 viviendas, en Soria capital, 6.000 viviendas que están ahora mismo con calefacción y otras necesidades con biomasa, como una comunidad energética, biomasa, solar y fotovoltaica. Es una central en la cual distribuye la energía, en vez de un edificio a una serie de viviendas, como son unas cuantas. Y todo esto lo que hace unos años se llamaba Smart Cities, y se sigue llamando Smart Cities. Ahora mismo cuando dicen las ciudades inteligentes, la mayoría, lo comentaba hace un rato, es que sabes cuándo te va a llegar el autobús, te ponen, el alcalde del ayuntamiento te pone un ordenador, o sea, un servicio donde tú puedes decirle lo que te parece al ayuntamiento, o sea, un acceso al ciudadano, pero realmente las Smart Cities tienen tres partes importantes, que es la energía, la movilidad y las TIC, las técnicas de información y comunicación. Realmente, ustedes verán, claro, yo hablo más del tema de energía, pero los otros también son importantes. Hay algunos momentos que alguien decía en España ya estamos en el tema de la smartización. Todo es smart. Todo es inteligente, cuando la inteligencia realmente es del ser humano. La inteligencia del ser humano que desarrolla las tecnologías, que las pone en funcionamiento para el tema de la movilidad, o que en el tema de energía intentamos que sea reducir la demanda de los edificios, generación urbana distribuida, ciudades energéticas, que yo decía, y con la integración de energías renovables. Pero lógicamente por muchas Smart Cities, y yo siempre que doy estas charlas digo lo mismo, una Smart Cities no será muy smart si el ciudadano no es smart. Es decir, aquí la importancia que muchas veces al ciudadano como tal se nos olvida. La importancia que tenemos de que el ciudadano esté formado energéticamente e intente ser inteligente, porque a la hora de la verdad el que paga la energía somos los ciudadanos. Luego, poco Smart Cities si no es Smart Citizen. ¿Verdad que sí, jóvenes que me estáis escuchando? Y os veo además cómo estáis. Pero claro, ahora estamos en una era en la cual el tema del cambio climático es importante y entonces el tema de la generación de los gases de efecto invernadero, cómo influyen con el tema de la energía. Y aquí siempre se dice lo mismo. Hombre, los que contaminan son las empresas, los que contaminan son los coches, los que contaminan. Bueno, pues a mí esto es algo que siempre me gusta decirlo, es ¿cuánto consumo energético tiene una vivienda, una familia y qué implicación tiene en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero? Pues su promedio es que una familia emite 5 toneladas de CO2 al año. Cuando dices, hombre, eso es poco, pues volvemos a lo mismo de antes de los stand-by. Es poco, depende, ¿no? Depende, porque claro, ¿dónde se emite más? En el uso de energía eléctrica, pero también por iluminación y por el resto de los equipos que hay en las viviendas. Pero en la refrigeración convencional, yo lo comentaba ayer, y eso ya digo yo es malformación la que tengo, si yo en pleno verano y cualquiera de nosotros se nos ocurre ir a un centro comercial o a un cine y no llevas una chaqueta, pobre de ti. ¿Por qué? Porque los termostatos de los aires acondicionados, por lo que sea, te lo ponen a 18 grados. Pero si es que a 18 grados el ser humano no lo aguanta, y ya estoy hablando más de medicina que de física. El ser humano aguanta unos choques térmicos, como mucho de 20 grados. Si tú estás en la calle con 46 y entras en un centro comercial con 18, al día siguiente, y esto yo cuando me reúno con personas mayores siempre me dicen, hija, es que a mí el aire acondicionado me sienta mal. Perdón usted, el aire acondicionado ni mal ni bien. Si usted lo pone a 25 grados, no le sienta mal, pero si te lo pone a 18, sí. Aparte de que pagas energéticamente mucho dinero, encima es que tu garganta, tu organismo, tu cuerpo no aguanta 20 grados de choque térmico. Choque térmico es decir, diferencia en lo que tienes fuera cuando entras dentro de un sitio tan frío, ¿no? Entonces,
en general, las emisiones de gases de efecto invernadero es lo que ahora actualmente se llama cambio climático, decía antes un poco la influencia del ser humano, ¿no? Luego la responsabilidad es de cada ciudadano. Pero, ¿qué pasa en nuestra cuenca mediterránea? Pues pasa en nuestra cuenca mediterránea que las temperaturas medias ya han aumentado, están aumentando. ¿Qué pasa? Las lluvias. A ver cuándo se ha tenido tanto agua y tantas lluvias y tantas danas, la dana como depresión aislada en niveles altos, lo que antes se llamaba ciclogénesis explosiva, en la cuenca mediterránea, que creo que llevan ya 5 o 6 en este mes. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera algo estamos haciendo mal el ser humano, ¿eh? El tema, lógicamente, también de la acidificación del agua, el tema de las diferencias en cuanto a la salud pública de los niveles de calor. Tenemos una ola de calor o una ola de frío. Yo lo decía ayer, me lo comentaba, cuando yo estudiaba mi videoclase, las personas mayores que me están escuchando, Mariano Medina, que era el primer hombre del tiempo, a mí me dio clase de meteorología porque era mi especialidad y nos decía que él, pobre hombre, ya murió hace años, muchos años, decía, en España con nuestro clima, la ciclogénesis explosiva no se dará nunca. Cuando nos daba clase, en los años 70, 72, 74. Y decía, vaya, el año 2021 ha habido 5 ciclogénesis explosivas. No, el año 20. En el año 21, y lo que llevamos el 22, ya no sabemos cuántos danas, que es lo mismo. O sea, algo estamos haciendo mal. Pero lo que sí está claro es que los científicos, y aquí hablamos de científicos de verdad, no esos que hablan, que dicen que existen, que no existen, existen de verdad, yo conozco unos cuantos, que se reúne el IPCC. El IPCC es el panel internacional de expertos sobre cambio climático. Yo conozco unos cuantos españoles, en concreto conozco a una mujer, la primera mujer española que trabaja mucho en el tema de salud, trabaja en el Instituto Carlos III en concreto. Ella es bióloga, pero su doctorado no. Ella es médico con doctorado en biología, exacto. Fue la primera mujer española que fue al panel internacional y cuando te empieza a hablar de cosas, de cómo afecta los cambios climáticos al tema de la salud, te quedas de alguna manera, joder, ¿cómo podemos hacer algo? Deberíamos hacer. Bueno, pues lo que dicen los científicos, dice que alertan de que solo medidas urgentes en la próxima década frenará lo peor del cambio climático. Limitar el calentamiento global a esa temperatura, 2 grados centígrados no es demasiado. Supone afectar demasiados efectos irreversibles para la salud, seguridad y ecosistemas de los que depende la vida. Contener el calentamiento en un 1,5 grados ha pasado de ser algo deseable, como apareció en el Acuerdo de París de 2005, a convertirse en una necesidad, según ha concluido el panel internacional de expertos de cambio climático en el informe aprobado el 8 de octubre de 2018. Los científicos alertan a los gobiernos, emisiones de CO2 provenientes de combustibles fósiles deben recortarse a la mitad de los que fueron en 2010 en poco más de 10 años. Y aquí sigue diciendo que está en juego la salud, el agua y los alimentos. Y no hablamos del COVID, estamos hablando de la influencia del ser humano en el clima, que no es lo mismo. El IPCC es claro, dice, recortar el calentamiento haría que se redujera en varios cientos de millones de personas las poblaciones susceptibles de padecer los riesgos del cambio climático y la pobreza. Cualquier incremento en el calentamiento global afecta a la salud de los seres humanos. Repito, no hablamos de pandemias, porque lógicamente ellos también han estado, por ejemplo, yo estuve en un estudio que hizo el Principado de Asturias sobre la influencia del cambio climático. Lógicamente nosotros hablábamos de energía, pero los de biología que hablaban de la cantidad de peces, de aves que estaban encontrándose en Asturias que no habían tenido nunca, porque eran más del sur de España, debido a la influencia del ser humano. Bien, y todo esto, ¿qué podemos hacer en eficiencia energética? Saber, que es al final de cuentas, voy a cambiar un poco el tema, es decir, realmente mi edificio, cómo yo puedo conseguir que sea mejor y puedo medir. Bien, pues se puede medir de 2 maneras, teórica, experimental. Yo siempre física experimental y además los experimentos que tener datos, lo teórico, pero lógicamente lo que se hace teóricamente es decir, ¿dónde tengo mi edificio? ¿Dónde tengo? ¿En qué zona climática? ¿Tengo edificios al lado? ¿No tengo edificios al lado? Y luego, ¿qué me han puesto en el exterior? Esto, después de muchos años, en el 2006, cuando se consiguió el Código Técnico de la Edificación, y ahora mismo ya es obligatorio, cuando en España se quiere
vender una vivienda o alquilar una vivienda, hay que obligatoriamente presentar un certificado energético, ¿verdad? Pues un certificado energético, al final de cuentas, es traducir esto a la realidad. Ya hay maneras de hacerlo. Ya el usuario, lo que les pedimos es que realmente exijan que se haga bien. Y cuando digo que se haga bien es que ahora mismo, debido al problema que hay de paros y de pocas empresas que hagan el tema, pues hay muchos ingenieros, arquitectos que lo hacen tomando las imágenes por Google Earth. Sí, estoy viendo la cara que estáis poniendo. Sí, es decir, eso el usuario no debe admitirlo. Hay que el usuario, cuando exige a un técnico que le haga un certificado energético, es que teóricamente tiene que saber dónde tiene su edificio, con qué climatología tiene su edificio y qué tienen las paredes de la fachada exterior en la piel del edificio. Por Google Earth sabéis una imagen. Hay que ir a ver el edificio y saber realmente cómo tiene el edificio. Es decir, si tiene una pared así de grande, de hormigón, o tiene un papel, o tiene una hoja, un aislamiento y una hoja, que es lo normal, que exige la normativa. Y hace un certificado energético y luego hace unas leyes de transferencia de calor, que al final de cuentas es un programa de ordenador que existe y que el ministerio ya lo tiene como aceptado y obligatorio. Pero lógicamente, oiga, ¿qué le hagan ustedes? Si yo voy a alquilar esta vivienda, que vayan a la vivienda y vean cómo es la vivienda. En qué orientación están, qué clima tiene, qué usuarios, qué vecinos alrededor. Y luego intente ver qué tiene la fachada y luego hagan el certificado energético. Esto en Europa, cuando empezábamos a hablar de este tema de certificación energética de edificios, no nos quedábamos solo con ver en teoría, sino lo siguiente era monitorizar. Es decir, poner una serie de equipos dentro y fuera del edificio y medir experimentalmente. Yo les puedo contar como anécdota de cuando yo empecé, no sé si tengo suficiente tiempo, o sea, me decís, si no yo corto, que puedo estar aquí hablando todo lo que haga falta. Cuando yo empecé a venir a España y decía que lo que había que hacer era monitorizar edificios, claro, yo entonces tenía 30 y tantos años, a mí me decían que yo estaba loca. A mí me han dicho de todo, eso también es verdad. Como pionera de este tema, traer de Europa cosas a España, me decían en concreto, y las mujeres que estéis aquí me podéis entender, decían, ¿tú quieres monitorizar edificios? En España solo se monitoriza a las embarazadas. Y tú quieres monitorizar edificios. Y decía, vamos a ver, sí, ya una embarazada, ¿qué se le hace? Se le pone un sensor para ver cómo está el feto, ¿no? Pues yo quiero poner una serie de sensores dentro y fuera del edificio para ver cómo se comporta el edificio. Esto lo que es una serie de datos dentro, o sea, dentro del edificio, temperatura, humedad relativa y CO2 para saber la calidad del aire, y fuera del edificio, temperatura, radiación solar, humedad, dirección de viento y radiación solar. Y tiene una serie de datos. ¿Por qué? Para poder determinar las características térmicas del edificio asociadas a las características constructivas. Es decir, ¿está construido bien el edificio o no? Esto, pues yo lo vi en Europa porque vino un día un finlandés con una maleta. Entonces nosotros muchas veces hemos hablado del tema de la maleta. Una maleta que expone una serie de sensores dentro y fuera y unos datos y medir. O sea, ya no solo la parte teórica, que es la que en España todavía aún ahora sigue siendo obligatoria, sino que en España debe ser la teórica y la experimental. Bien, pues todo esto, nosotros lo que hacemos es esto, una serie de sensores fuera, por ejemplo, este del medio es un sensor de temperatura. El del medio, arriba, es un sensor de temperatura. ¿Por qué? Un sensor de temperatura, y esto cuando yo ayer hablábamos algo de temperatura, el medir una temperatura bien, temperatura del aire, tú si pones un termómetro al sol, te da su propia temperatura, no la del aire. Luego tú pones un termómetro y poner algo que evite que el sol le dé a ese termómetro. Por eso hay muchas veces que, yo no sé en Jerez, supongo que sí, pero en Madrid hay muchos sitios que ves temperatura 54 grados. Jamás en Madrid hay 54 grados de temperatura ambiente exterior. Entonces, en el exterior, esos equipos
que son, lo decía, de lo que se llama una garita meteorológica, y en el interior, pues sensores que me miden temperatura, humedad, y todos esos van a un equipo al final, que eso va a un ordenador donde tú puedes trabajar con ellos. Pues con todo esto, nosotros en el CIEMAT, desde el año 86, viviendas de protección oficial, empezamos a poner sensores dentro y fuera y poder evaluar. Evaluamos una vez durante un año completo, fuera 5 sensores gaita meteorológica, dentro en función del dinero que teníamos de los proyectos para poder comprar los equipos, ¿no? Pero lo que sí es cierto que, por ejemplo, en una vivienda, pues es cuarto de estar, dormitorio principal, pasillo, como mínimo. En un edificio convencional, pues pasillo, un aula, una sala, un despacho, en función de los equipos, ¿no? La mayoría de las viviendas que hemos evaluado son viviendas de protección oficial. ¿Por qué? Porque al ser el CIEMAT un centro público, pues teníamos más contacto con la parte pública que con la parte privada. Pero lo que sí es cierto es que seguimos monitorizando edificios y en España, con datos, yo ayer lo comentaba, en mi grupo de investigación, que llegamos a ser 20 personas, y siguen siendo 20 personas, tenemos arquitectos, ingenieros, físicos, químicos, informáticos. Yo le preguntaba a un informático no hace mucho, ¿cuántos datos tenemos? Y me dijo, miles de millones. Porque lógicamente medimos cada segundo, promediado cada 10 minutos a lo largo de un año en distintos sitios. Entonces, claro, pues ponemos 300 sensores, 400 sensores en los edificios para poder saber realmente cómo se comportan. Porque a mí normalmente como física experimental no me gusta dar información sin tener datos. En España podemos tener edificios de energía cero. ¿Cuáles? Pues lógicamente, por ejemplo, ya lo comentaba, el 10 son viviendas de protección oficial en San Pedro de Alcántara, al lado de Marbella. El 1 es un centro educativo medioambiental en Crevillente, en Alicante. Edificios de energía cero. Edificios de energía cero a niveles de 20 a 22 grados o 24 a 26. El día que yo fui a ver el centro este de Alicante, me dice el director, yo no sé lo que vas a encontrar aquí, Charo, es un centro donde había sala de... Pero no se me queja la gente, y la gente debe estar bien, porque si no se me quejarían. Es un centro educativo de medio ambiente. Pero las viviendas de San Pedro de Alcántara, pues la gente me decía, mira, hija, claro, yo era algo más joven cuando hacíamos estas medidas, decía, mira, hija, yo he gastado mucho menos aquí, que vivía antes en otras casas. Pues para mí ya es suficiente. Luego los valores, en calefacción España, edificios de 60% a 100% de ahorro de energía. Y en verano, valores térmicos dentro de los niveles de confort de 24 a 26. Yo tengo la experiencia de haber ido a contar unas viviendas en Sevilla, en las cuales se me ocurrió decir que en verano, las primeras viviendas que contábamos, teníamos 28 grados. Me salta un danés y me dice, eso no es temperatura de confort. Digo, tienes razón, pero ya quisiéramos en Sevilla que todas las viviendas en verano, temperatura interior fuera 28 grados. Cuando fuera teníamos, pues yo dije 40 o más en inglés. Entonces, claro, empiezan el 40 o el 14, el 14 o el 40, ¿no? Entonces, en el coffee break me acerco a él y digo, pero vamos a ver, ¿no has ido tú nunca a España? Y me dice, sí. ¿Dónde había ido? A Benidorm, Torremolinos, Marbella, al hotel. Digo, claro, pero tú vas a la playa y cuando llegas al hotel, el aire acondicionado, pero es que en España hay muchas viviendas que no tienen aire acondicionado y tienen que aguantar esas temperaturas. Pues en España, repito, se pueden conseguir edificios de energía cero o casi cero o autosuficientes energéticamente. Lógicamente hay mucho que investigar todavía, porque en física hay mucho que investigar. Cuando yo contaba en Europa estas cosas, los europeos siempre decían, ahí estáis los sureños, investigad vosotros, refrigeración natural, chimeneas solares, fachadas ventiladas, torres de refrigeración, materiales de cambio de fase, que en función de la temperatura cambian de fase, de sólido a líquido, intercambio de calor con el terreno, acondicionamiento térmico en espacios abiertos, planeamiento, o sea, todas estas cosas todavía hay que investigarlas, luego gente joven tenéis todavía mucho campo que hacer, mucho que investigar el tema, intentando instalaciones solares, hibridando, o sea, acoplamiento de distintas instalaciones para
en un planeamiento urbanístico las ciudades inteligentes que ellos decían. Proyectos en el CIEMAT hemos hecho muchos. Pues yo creo que el orden en mi currículum debe haber como 60 proyectos en los 30 y tantos años. De verdad es que con financiación tanto autonómica, nacional e internacional, las viviendas de protección oficial que yo les decía de San Pedro de Alcántara eran viviendas hechas por la Junta de Andalucía. O sea que, y la vivienda, otro centro educativo medioambiental en Guillena, también hecho lógicamente por la Junta. O sea que hemos hecho monitorización. Este es uno de los que ya cuando vimos que habíamos evaluado muchas viviendas dijimos, bueno, ¿y qué pasa con los edificios de oficinas? Y tuvimos un proyecto singular estratégico en el año 2005 a 2012, proyecto singular estratégico que lo que queríamos era demostrar cómo se podía ahorrar energía en edificios terciarios de oficinas con frío solar, intentando reducir el consumo de un 80 a un 90% y cambiar la mentalidad. Cambiar la mentalidad, hicimos incluso la parte educativa también. O sea, hemos intentado ampliar todos los campos. Hicimos 5 edificios. 5 edificios que son edificios de oficinas públicos, todos. Ya no son viviendas. Edificios en los cuales conseguimos que 2 sean del CIEMAT, pero 3 me costó personalmente el director general del CIEMAT, porque claro, tú quieres un edificio, ya. No, un edificio de este tipo, primero hay que hacer el proyecto, hay que teóricamente decir que ese proyecto va a funcionar, luego conseguir construir el edificio y luego medir. En este proyecto el presupuesto fueron 48 millones de euros, 200 personas, 5 empresas grandes de construcción. Cada edificio está construido por una empresa distinta, Acciona, FCC, OHL, o sea, las más grandes del país. Y las empresas de energía solar térmica, las que en aquel momento, porque todas tienen reducción de demanda energética, captadores solares, módulos fotovoltaicos. En estos edificios son autosuficientes energéticamente. Es decir, no hablamos de teoría, hablamos de realidades. Yo lo decía hace un rato, me pasé 7 años de mi vida porque lo organizaba el Ministerio de Ciencia, de Educación y Ciencia, éramos entonces, y una vez que organizó el grupo de las 14 instituciones, me dijo, hala, ahí estás, encárgate tú coordinarlo. 7 años de mi vida, Almería, Madrid, Soria, Oviedo. Almería, Madrid, Soria, Oviedo, porque había que controlar la construcción del edificio, que se hiciera bien. Estaban bien diseñados, que se construyeran bien, y luego medir. Y luego medir los sensores, ponerlos en sus sitios y ver que las medidas tenían que ver con realidades. Y ya voy a intentar terminar. Yo creo que ya, ¿no? Que ya va siendo. Pero todas estas dice, y yo que vivo en mi casa, ¿qué puedo hacer? Bueno, ¿qué puedo hacer, verdad? Bueno, pues en el año, el director general de CIEMAT del año 2003 me pidió que hiciéramos un folleto con recomendaciones para poder ahorrar energía. Este folleto es el que le he dado unas copias a Manuel hace un momento. Incluso estaba en una base, en una web que teníamos en arfisol.es, está la documentación científica. Sobre esto es un cuatríptico con las recomendaciones normales. Y yo mi madre, que era maestra nacional unos años, me escuchó una conferencia parecida a la de hoy y al final por la noche me decía, hija, eso que estás contando es sentido común. Y yo decía, sí, mamá, sentido común energético, que yo sé que mi madre y mi abuela lo sabían, pero me parece que actualmente muchos ciudadanos actualmente con la generación nuestra no lo saben y tampoco se lo estás transmitiendo a la gente más joven. Es sentido común energético de cómo he de vivir tú, cómo usar tu vivienda para gastar menos. Entonces, ¿qué podemos hacer como usuarios? Usuarios, actitud responsable. Ningún esfuerzo, aunque parezca poco. Lo que decía antes de chocolate del loro. El esfuerzo mínimo, por muy mínimo que parezca, es muy importante. Ninguno resulta insignificante. Ninguno. Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, en el tema del papel en el suelo, lo hemos conseguido que la gente ya procure usar papeleras, pero el tema energético, bueno, casi siempre, no de todas, bueno, hay algunas excepciones, pero la mayoría de las veces, en el tema energético creo que todavía hay mucho que hacer. La energía, lógicamente, es indispensable. Y ha habido un tiempo que en España, cuando se hablaba de calidad de vida, del progreso de la calidad de vida, y se hablaba de esto, es que vais a reducir la calidad de vida. No, es la misma calidad de vida.
pero teniendo en cuenta el consumo energético, que tú puedes reducirlo. Edificios de estos que hemos evaluado, pues en unas viviendas de protección oficial en un barrio en Madrid, veíamos los datos y la persona del grupo que venía evaluando dice, fíjate, Charo, si es que están poniendo temperatura en invierno 27 grados. Cuando los termostatos le decíamos de 20 a 22, porque claro, el usuario usaba su vivienda como le daba la gana, lógicamente. Nosotros damos unas indicaciones generales y veíamos como, decían 27 grados. Claro, fuimos a verlo y dice, oiga, es que a mí me gusta estar en invierno en mi casa en manga corta. Pues mire usted, eso, energéticamente le está saliendo caro, pero de salud también. Porque normal que tú si entras de la calle en invierno con un abrigo en casa, quédate con una chaqueta, no te quedes en manga corta, porque energéticamente lo estás pagando. O sea, la calidad de vida, aquí también se le da un cierto lógico. Luego, la energía es indispensable. Cuando se habla de ahorro energético no se trata de reducir la calidad, pero sí se trata de conseguir eficiencia energética y hacer uso racional de la energía. Luego ya como final, entonces, si hablamos de eficiencia energética, de smart cities, de distritos de energía positivo, ¿quién es el que verdaderamente es inteligente? Verdaderamente inteligente en la utilización de energía en los edificios usuarios es el usuario, es decir, el ciudadano. Luego cuando dicen, no, hombre, es que esto, el consumo energético, pues ahora que si Putin, que si el petróleo, que si no sé qué, no sé cuál, pero tú en tu casa, ¿cómo vives? Porque lo que está claro es que España es especialmente vulnerable en todo el tema de la influencia del ser humano en el cambio del clima. Resulta clave para la disponibilidad del agua. Saben que en España hemos y seguimos teniendo un grave problema, el agua. Hace no mucho me decían en el pantano de Navacerrada, que está cerca de Madrid, el año pasado estaba el pantano a un 67%, este año estaba hace no mucho a un 18%. Y el agua es indispensable. Los recursos, los pescas y la fertilidad del suelo. Claro, si no llueve, pues poco vamos a tener. La transición energética, cuando en España a todos los países se les pidió que hicieran un plan estratégico sobre energía y clima, España presentó un plan nacional integrado de energía y clima, que es donde ahora mismo todo el tema de rehabilitación, de fondos europeos sobre el tema de las energías renovables, está viniendo el tema de transición energética, es necesaria. Es necesaria una hibridación de las energías renovables. Es importante el autoconsumo eléctrico. El sector del hábitat, de la vivienda y de la construcción tiene una gran oportunidad en temas medioambientales y, lógicamente, la eficiencia energética, y no es que sea mi trabajo continuo, sino eficiencia energética en edificios y entornos urbanos, lo que, si se lleva bien, puede mitigar la influencia del cambio climático en el clima. Y esta se la ponía yo ayer también a los jóvenes, 36 años poniendo la misma transparencia. La misma, la misma. Que las ciudades, incluyendo la edificación del futuro, tienen que necesitar menos energía y se debe considerar las condiciones ambientales, para lo cual hay que realizar investigación, desarrollo tecnológico y demostración. Es decir, I más D más I. Y yo pongo una I. Y todo el mundo dice energía. No, no. Educación. Educación energética. Educación energética, lógicamente, para desarrollar e incentivar el mercado, concienciando al usuario. Al usuario, todo el mundo estamos ahora mismo con el móvil, pero tampoco nos enseñan a gastar menos energía necesaria del móvil. Y digo el móvil porque estamos todo el día con el móvil de la mano, pero es que en casa da igual. Enciendes la luz, dejas el enchufe, o sea, el usuario. Lógicamente, la foto de arriba de la derecha, cuando en Europa me preguntaba cómo utilizamos en España energía solar, se me ocurre decir, en España el sol, para ponernos morenos. Gran titular de prensa. La representante española dice tal. No tengo nada contra el turismo, pero creo que el sol, en la parte de abajo, se ve que el sol tiene muchas más atribuciones y muchas más propiedades que hay que se pueden llevar adelante. Y yo creo que ya por hoy, muchísimas gracias y agradecimiento al Ateneo, agradecimiento al Club de Ciencia de Jóvenes, y si yo puedo seguir apoyando, ayudando, pues aquí me tienen. Muchas gracias.
¿Hay preguntas, Julia? ¿Hay algunos en el chat que quieran preguntar? No, les he dejado toscar. Mejor. Yo la verdad que luego traía más cosas, pero ya creo que ya por hoy suficientes, ¿no? Perdón. Sí, por Dios. A ver, pregúntame. Sí. Yo quería un poquito de predecir el futuro, si es posible. ¿Qué opinas que va a pasar en los siguientes años? ¿Es posible que reproduzcamos estos modelos que tú propones? A ver, por eso yo lo siguiente que traía era un poco cómo está España ahora mismo. Lo que pasa que yo soy científica, pero lógicamente los científicos informamos a la parte... Sí, me estoy quitando la mascarilla ahora, ¿vale? Si me permitís, porque ya he oído un poco de agua. Los políticos, lógicamente, con doctor... Sí, tengo aquí, Manuel, gracias. Sí, tengo aquí, ¿no? Sí, acabo de beberla, por eso me he quitado la mascarilla, para beber un poco de agua. Los científicos, y yo personalmente me ha tocado estar hablando muchos con ellos, algo de caso nos hacen, pero lógicamente, digo los políticos, en cuanto a leyes y a normas, pero realmente las normas luego tienen que llevarlas las empresas y el ciudadano. Entonces, yo lo que traía a continuación, que le decía hace un momento a Jesús, yo tengo más cosas. En España, la Unión Europea nos pidió que se hiciera una acción estratégica de energía y clima. Una acción estratégica que consta de una ley de cambio climático, una estrategia de transición energética y un plan nacional integrado de energía y clima. Lógicamente, creo que en este ámbito nuestro, el que más afecta es, bueno, unos objetivos para 2030, unos objetivos para 2050. Creo que todo esto, aún en la situación que estamos ahora mismo de energía, se puede llevar adelante. ¿Qué es lo que se pretende en este tema? Sobre todo el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Pues estamos hablando de lo que yo he hablado aquí. O sea, mi charla, a final de cuentas, pues como alguna vez me decía la vicepresidenta, como viene escuchando tanta lata les he dado, y además me lo decía así en plan cariñoso, porque me conoce. O sea, claro, Charo, nos has dado tanta lata. Digo Charo porque coloqué al María del Rosario soy Charo, pues alguna vez yo misma me llamo Charo, Lo estoy explicando por ahí. Entonces, tanta lata nos has dado, digo, si en caso me habéis hecho, pero poco. Porque el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, los objetivos que designan son reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y penetración de energías renovables y eficiencia energética. O sea, a final de cuentas, esto, que es este Plan Nacional Integrado, que se presentó a Europa y según los expertos europeos, el mejor plan presentado era el español. La importancia no es hacer el plan, la importancia es llevarlo adelante. Y la importancia de llevarlo adelante, este plan dice, determina líneas de actuación y sendas según modelos utilizados la más adecuada y eficiente, maximizar las oportunidades y minimizar los costes. O sea, lo que yo acabo de contar, pero ya que esto lo llevo contando un montón de años, ya está, de alguna manera, digamos, dentro de normas obligatorias españolas. Lógicamente, las metas de eficiencia energética, pues aumentar la eficiencia energética, sustituir los combustibles fósiles por renovables, o sea, lo que yo os acabo de contar. O sea, lo mismo que en Europa nos están pidiendo, y yo como representante europea en los primeros años, del 86 al 94, y lo que luego, pues ya va el resto de los investigadores, tanto del CIEMAT como de otras universidades y otras instituciones españolas, van a Europa, al final de cuentas lo que están exigiendo es esto. Lo que nosotros, como país, hemos presentado a Europa y hemos dicho que vamos a hacer. O sea, el tema es aumentar la eficiencia, sustituir y electrificar la economía. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Que las empresas eléctricas españolas, sobre todo, se están preocupando de la parte eléctrica, no de la parte térmica. Y yo, hay veces que digo medio en bromas, es que el sol en España no calienta. La gente me mira y dice, ¿qué dices? Hombre, lo estoy diciendo... Voy a decir, en plan de coña, o sea, de risa, hombre, es que el sol solo vale para producir energía eléctrica en España. ¿Por qué? Porque al final te dicen, y yo como hablo con mucha gente, con muchos empresarios, y muchos dicen, claro, Charo, y si no nos lo piden, ¿qué hacemos? ¿Quién lo tiene que pedir? El usuario. ¿Qué se le exige al usuario? Que esté formado,
que tenga una conciencia energética. Hombre, es que, no, perdona, si queremos se pueden conseguir las cosas. Porque o nos podemos quejar siempre y no hacer nada. Entonces, pues así nos va. Porque, lógicamente, repito, ¿qué dice el Plan Nacional? Dice, incremento de eficiencia energética ligado al autoconsumo con generación distribuida. Ciudades energéticas que yo comentaba hace un momento. Reducir consumo de edificios clave para conseguir el objetivo del 30% en eficiencia energética marcado para 2030. No estamos todavía. En eficiencia energética, un 30%. No creo que lleguemos ni a un 10%. Dice, incrementar la rehabilitación energética de edificios. Rehabilitación energética de edificios, hombre, es muy caro. Por eso se están dando subvenciones. Pero es que muchas veces, y eso sí que como investigadora que he sido de organismo público de investigación, hay muchas veces que cuesta conseguir un dinero para hacer en concreto rehabilitación y que luego no tienes peticiones y se acaba el año y si no has gastado ese dinero lo pierdes. O sea, estas situaciones que hay muchas veces que nos quejamos diciendo, hay dinero, claro, pero los papeles que hay que hacer, pues no, claro, el que algo quiere algo le cuesta, dice un remedio castellano, ¿no? Un refrán castellano, dice, aumentar la integración de sistemas de renovables, conseguir edificios eficientes de energía cero, casi cero. Dice, hay mucha gente que dice, eso es imposible. Perdona, yo lo he medido. O sea, a mí nadie me puede decir, eso que estás contando, Charo, es pajaritos y flores. No, perdón, nosotros lo hemos medido, sabemos lo que hay que hacer. Sabemos cómo se puede hacer, porque les aseguro que la primera reunión del proyecto Arfrisol, las empresas, porque a mí me dice un día el ministerio, el responsable de este tema del ministerio me dice, a ver, ¿tú que de esto entiendes y qué se puede hacer? Yo hice una memoria de lo que se podía hacer y me dice, ¿y cuánto cuesta esto? Digo, yo qué sé, yo no sé, yo soy investigadora, yo no sé lo que cuesta construir un edificio. Entonces, un arquitecto del grupo empezamos a hacer unos números y en ese número... esos números salían 13 millones, hacer 5 edificios. Claro, se lo presentó al ministerio, el ministerio reúne a las empresas constructoras y claro, las empresas constructoras se reían. Dicen, ¿quién ha hecho estos números? Digo, yo que no sé nada. O sea, hemos hecho una valoración casi así. No, hombre, 13 no, poner 25. Vale, pues 25. Al final fueron 48, donde el ministerio nos dio el 50%. Y el otro 50% lo pusieron los propietarios. Mi director general, que tenemos 3 edificios en Arfrisol, conseguí que nos afectara, claro, el 50% del precio lo ponían los edificios. Un sobrecoste energético, pues claro, de esto yo no he hablado nada, pero todo el mundo dice, hombre, es que eso que decís de arquitectura bioclimática es más caro. Y comprobado, es un sobrecoste en construcción que no llega a un 4%, por lo general, en los edificios de Arfrisol lo tenemos evaluado, un sobrecoste en construcción y un infracoste en uso. Pero claro, hablas con las empresas constructoras y dices, sí, claro, pero estamos hablando de un 4% de sobrecoste en construcción que construyen ellos. Bueno, pues venden las viviendas más caras. Pero el usuario ahorra porque tiene un infracoste en uso. O sea, claro, lo que pasa es que estamos cambiando de agentes. Uno es el constructor y el otro es el usuario. Entonces, el usuario, a mí me decían muchos constructores, mira, Charo, mientras a mí me sigan cobrando las viviendas por el alicatado hasta el techo y la antena parabólica y el portero automático, el portero es ¿cómo se llama? El videoportero y nadie me pregunte. Me han dicho más de un arquitecto, más de un constructor, y nadie me pregunte, ¿por dónde van las instalaciones? ¿Qué lo mismo me da? Hombre, ¿qué me han puesto esto en las paredes? La calidad de construcción en España es muy mala. Es mala. Entonces, yo he ido a ver edificios, siempre me negué a poner un casco de construcción y ya lo llevo en el coche, porque ya me he acostumbrado. O sea, tú pones una pared, pones un aislamiento, entonces claro, si tú pones una hoja de aislamiento tienes que poner otra encima, otra encima, otra encima y algo para que esto no caiga. Y eso no se le cae. No, ¿qué cosas dice usted? Porque en física sabemos que es esto, puede hacer así, ¿verdad? Si no lo sujetas para que no se caiga. Entonces, obligatorio poner aislamiento, obligatorio poner materiales
que produzca que se calienten, que tengan inercia térmica. Son cosas que en construcción son obligatorias. Pero si el usuario no lo está exigiendo, yo por eso cuando hablo digo, si yo no hablo a las empresas, yo hablo al usuario, que es el que podemos hacer las cosas. Es incrementar las redes de generación de distrito, redes de calor y frío. Yo les aseguro, cuando hablando con la empresa esta instaladora en Soria, me dicen 6.000 viviendas. Digo, ¿cómo lo habéis conseguido? Hablando con las distintas comunidades. Los que tenemos calefacción centralizada, supongo que en Jerez también habrá, pero en Madrid, que es donde yo vivo, hay calefacción centralizada, ahora ya hemos conseguido que al menos en los radiadores poner los controladores, porque si no, en una calefacción centralizada, los que tienen orientación sur, como les da el sol, con la calefacción hace calor, en pleno invierno te abre la ventana. Entonces, si abres la ventana, lo que estás haciendo es tirando energía. Yo el ejemplo que pongo es, coges una garrafa, te vas a la gasolinera, la coges de gasolina, llegas a casa y la tiras por la ventana. Pues es lo mismo. Dicen, qué exagerada eres. No, energéticamente es igual. Claro, los que tienen calefacción centralizada orientación norte se quejan de que tienen frío. Los que tienen calefacción centralizada orientación sur tienen calor y abren las ventanas. Pues cambia el radiador. Ciérrate los radiadores. O sea, por eso les digo, poco sentido común, porque el consumidor es parte activa. O sea, es que no se sabe, no se sabe, o no queremos saber hasta dónde somos. Dice, necesidades de asesoramiento con personal especializado. Hay mucho campo que hacer, jóvenes que me estéis escuchando, mucho campo que hacer. En cuanto a personal especializado, personal técnico especializado en otros temas, que al final es un bien para todos los demás. Lógicamente, las 5 dimensiones es el ahorro de energía en cuanto a descarbonización, evitando las energías convencionales, eficiencia energética, seguridad energética, que últimamente la tenemos muy mal, mercado interior, investigación, innovación y competitividad. Esto es lo lógico, porque lo que sí está claro es que esto es unos valores, cómo afecta la temperatura en el efecto del cambio climático. O sea, estos son tablas del IPCC, del panel intergubernamental de cambio climático. Me parece que ya no hay más. Futuro, jóvenes que me estáis escuchando, tenéis mucho que hacer para que la sociedad viva algo mejor energéticamente. Me parece que es la última. Ah, bueno, sí, lo de confort, pero vamos. Bueno, y eso tampoco ya. Esto es lo que, Mar, tú contabas hace un ratito. Que, bueno, pues el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, pues en abril pasado la vicepresidenta me llamó que querían crear premios nacionales, los de medio ambiente ya existían, el premio de Félix Rodríguez Lafuente sobre conservación de la naturaleza, el premio de economía y medio ambiente Lucas Mayada, que también existía y querían crear uno sobre energía y querían poner un hombre y mujer y eligieron el mío. Entonces este premio nacional de energía María del Rosario Heras. O sea, esto lo traje ayer para enseñarlo a vosotros, pues lo tenía que no hay más. Ya no hay más. Perdón, te he aclarado. El futuro. Tu hija y todos los jóvenes que están aquí, pero la generación nuestra, tenemos que enseñarles que esto es posible. Que esto no es sueños, no es ideas de películas, estos son medidas. Datos reales que hemos medido. Y cuando tú te planteas el llevar una cosa adelante que te ilusiona y que sabes que se puede hacer y es positivo, para ti como persona y para el resto de la sociedad, es lo que hay que hacer. Y os lo digo yo que he estado 43 años haciendo muchas horas sobre este tema y cuando yo empezaba el tema de energía en edificios decía, pero si yo no soy arquitecta, pero claro, cuando te das cuenta de que la física se aplica al edificio y se aplica a las instalaciones y al final consigues beneficios para ti como persona, para la sociedad y para el planeta en general, pues fijaros qué bien, qué bonito lo tenéis por delante el futuro. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más, Julia? Ya os he dejado todos callados, ¿eh? Oye, vosotras también podéis presentarme, ¿eh? Ahí podéis preguntarme, ¿eh?
no pasa nada. Lo has dejado caucho. Yo he dicho que os he dejado claro ya. Pero es que lo curioso, yo no soy negativa, ¿eh? Soy bastante positiva. Pero lo que sí me duele es que esto se sabe hace muchos años. Y cuando los medios de comunicación ahora mismo se ponen a hablar de energía, yo personalmente y muchas veces... ¿Has cortado ya, Julia, o no? No, sí, No. sí. Los medios de comunicación muchas veces que ahora con el tema de energía y tal y como está ahora mismo, solo se habla de eólica, fotovoltaica. ¿Y la térmica qué? Y es que la térmica, claro, al final de cuentas tienes, pues ahora mismo hay anuncios de empresa, no sé cuál, no voy a dar nombres comerciales, que resulta que tienen el 60% de las instalaciones fotovoltaicas de España. Pues fenomenal, si no decimos que no, perfecto, pero ¿y las térmicas? Es que los captadores solares no existen. Las cajas negras, que digo cariñosamente, las cajas negras no existen. Y eso te puede ahorrar a ti el 60% de que pagues gas o electricidad para calentar el agua de la ducha. En vez de pagar 100, pagas 40. Esto es que no nos interesa cuando, claro, el tema de la pobreza energética. Es que hay mucha gente que no puede encender la calefacción. Vale, bien, pues es una pena. Pero ¿cómo usan su vivienda? Pues claro, yo cuando me he reunido con distintas, pues me reúno igual con gente joven que con amas de casa, que iba a decir con cualquier estamento. Hombre, si me reúno con los políticos todavía tengo que tener más cuidado, pero lo digo más, las cosas iba a decir, no más burradas, no más claras, ¿no? Pero muchas señoras amas de casa que me dicen, hija, claro, es que yo no sé qué orientación tiene mi casa. ¿Cuándo le da usted el sol? Pues por la mañana cuando me levanto, hija, me da el sol. Pues ya está, orientación este. Pues abre usted, corre las cortinas, que le entre el sol y le va a calentar la casa. O otras que me dicen, pero verás, hija, es que yo soy muy limpia. Entonces, si llevo a los niños al colegio a las 9 de la mañana, yo abro la ventana. Y cuando vuelvo a la 1 a comer, vamos a comer, la cierro. Y digo, mire usted, no es que sea muy limpia, es que el aire, con 10 minutos, que usted abra la ventana, el aire, ahora con la ventilación por el COVID, ya que tiene usted cuidado, pero en el aspecto de calefacción, tú abres la ventana, en 10 minutos has cambiado el aire. Usted, si deja abierta toda la mañana, lo que ha enfriado ya no solo es el aire, son las paredes. Y entonces todos tenemos lo que se llama inercia térmica. Todos tenemos, y digo inercia térmica, os lo cuento por la parte de física que alguna vez os habrán contado. Todos tenemos la experiencia que tú entras en un sitio frío y pones un radiador y al final notas las paredes, o sea, notas frío hasta que las paredes se han calentado, porque es como un condensador. Se calienta y luego tienes una temperatura constante. Tesis doctorales que yo dirigí a un arquitecto mexicano, porque quería comparar las viviendas de arquitectura popular española con las viviendas mexicanas de arquitectura popular. Realmente la tipología arquitectónica era la misma, solo que ellos tenían más espacio y lo nuestro era más en vertical. Bueno, unas viviendas de arquitectura popular en San Martín de Valdeiglesias, un pueblo al lado de Madrid, que tenía unas paredes de 80 centímetros de piedra, un radiador de 1000 vatios, un radiador de los normalitos, un radiador eléctrico de 1000 vatios, tardamos 10 días en tener una temperatura constante. O sea, en subir la temperatura hasta que calienta las paredes y ya calientas el aire y tienes una temperatura constante. 10 días, pues claro, necesitamos calentar las paredes, que eran de piedra, 80 centímetros. Claro, si tú enciendes la calefacción, lo primero que calientas son las paredes. Y una vez que has calentado las paredes, ya notas el calorcito. El calor del aire, la temperatura del aire. Pues ayer os decía, ¿cuántas temperaturas hay? Pues 18 distintas. La temperatura de pared, temperatura del suelo, temperatura de sensación térmica, temperatura del aire, o sea, un montón de temperaturas. Lo que se habla es temperatura a 1,5 metros, que es normalmente la gente, como estamos sentadas, cuando más lo notas. Y dices, claro, pero lo consigues. Si tú dejas abierta la ventana, o otras que me decían, no, hija, no, yo ya tengo la calefacción dentro y si abro las ventanas, se me va. No, mire usted, tiene que abrirla 10 minutos por higiene. O sea, todas estas cosas que son de sentido común energético que decía mi madre, ahora mismo no. O sea, gente que se levanta por las mañanas, se va a trabajar y tiene una orientación sur y ni siquiera sube la persiana para que le entre el sol. Hombre, por la noche,
Cuando te acuestas, baja las persianas o antes de acostarte, para que no te entre la luz, no te entre la luz cuando estás durmiendo, pero encima para que no pierdas energía. Porque si tienes temperatura dentro con el cristal, pierdes. O sea, estas cosas que al final dices, hombre, es que está hablando usted en tema de cómo evitar la pobreza energética. Digo, si usted alguna vez me han dicho eso, digo, no, perdón, yo estoy hablando sobre el tema de cómo se puede ahorrar energía en los edificios. Punto, teniendo en cuenta el clima que tenemos en España. Claro, cuando yo en Alfrisol dije en el ministerio que quería hacer un edificio en Asturias, me dijeron, alguno muy listo, ¿un edificio de energía solar en Asturias, Charo? Pero si en Asturias no hay sol. Dije, ¿perdón? Dije, ¿en Asturias hay menos sol que en Glasgow? En Glasgow hay edificios de estos. ¿Qué dices? Claro. Bueno, entiéndenos, claro, me decía un alto cargo del ministerio. Entiéndelo, claro, es que cuando se habla de energía solar se habla de Madrid para abajo. Digo, ya, pero es que de Madrid para abajo tienen otros problemas que de Madrid para arriba no, que es de Madrid para abajo en verano es más complicado que ahorren energía en refrigeración y en Madrid para arriba es más fácil que tengáis energía solar en verano, en invierno. Y digo, en Glasgow hay edificios de esto. Digamos, te digo Glasgow por no decirte Copenhague, que está todavía más arriba, que tiene más radiación solar que nosotros y también lo utilizan. O sea, es un poco la falta de cultura energética en España. Que si la cultura científica, ayer hablamos que es importante, la cultura energética también. Yo espero que en el Club de Ciencia Joven esto lo llevéis adelante, Julia, Y os miro a vosotros jóvenes, a Manuel no, a Manuel y a los otros señores mayores tampoco, mira a vosotras. Todas estas cosas vosotros, la gente joven, yo soy muy positiva con vosotros. Porque esto siempre se pone el ejemplo del tema del tráfico. El tema de, ¿cómo se llama? Educación vial. De eso la gente, los niños, la gente joven, estáis mucho más concienciados que estamos los mayores. Pues el tema de energía lo mismo. Sí queréis.